Usted me dirá cuándo. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por atender la invitación. Bueno, la razón por la cual ustedes están citados el día de hoy es porque pues, la convocatoria de Capital Semilla estaba abierta más o menos desde junio del año pasado y hasta el momento pues, no hemos tenido propuestas viables. Identificando como una de las razones principales por las cuales ninguna ha pasado el primer filtro, es el proceso de postulación, realmente cómo ustedes los emprendedores están radicando la propuesta. Entonces vamos a empezar a hacer este tipo pues de comunicaciones para enseñarles a ustedes un poco cómo deben hacer este proceso y que haya una tasa de éxito mucho más alta, obviamente, y que se mejoren las probabilidades para ustedes. Entonces, pues partiendo de eso, primero que todo quisiera saber pues qué empresas vienen representando ustedes y en qué parte de Aldea pues ya terminaron o en qué estado se encuentran. Entonces empecemos por este lado. Bueno, mi nombre es Eduardo Ramírez, vengo de la empresa EcoBlue. Ya en diciembre terminamos el reto 3 y pues ya, digamos, buscando como este apoyo. No sé, ¿qué más? Bueno, soy Nicolás Martín, vengo representando a AMIS. Igualmente nosotros ya culminamos con lo que corresponde al reto 3 y pues venimos pues, para informarnos respecto a la cuarta parte. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Santana, vengo de la empresa Furix. Igual, en noviembre ya se terminó la etapa 3 de las asesorías y igual, como los presentes, buscando esta oportunidad de capital semilla. Bienvenidos, sigan, se sientan si quieren por aquí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrés Restrepo y vengo en representación de la compañía Clesus SAS. Al igual que las anteriores, también ya terminamos el reto 3 y pues digamos que estamos en un buen momento con posibilidades interesantes ya de empezar como a escalar un poco la operación y pues necesitamos recursos para apalancar ese posible crecimiento. Bueno, para los que acabaron de llegar, pues básicamente es que nos digan su nombre y a nombre de qué empresa pues vienen y en qué estado se encuentran con respecto al DEA. Okay. Pues nosotros tenemos de Natural Veterinary, es una empresa de suplementos alimenticios para equinos. Ya terminamos la etapa 3 del proceso. El proceso fue muy importante, donde descubrimos muchas oportunidades del negocio, pero entonces ya llegamos al momento que realmente necesitamos esos recursos para impulsar la empresa a un nuevo paso. Listo. Bueno, escoge esto. Pues nos puede decir por favor de qué empresa viene y en qué estado se encuentra con respecto al DEA. Claro que sí. Buenas tardes, mi nombre es Iván Pérez, vengo junto con Liliana Morales de Pediahome. Tenemos 2 años y 8 meses de haber sido creados y estamos en la fase en que necesitamos capital, estamos en el Valle de la Muerte. Tenemos sedes en Cundinamarca, Bogotá, Cartagena y Barranquilla y pues, esperamos abrir en otras ciudades capitales de Colombia y para eso pues, estamos necesitando capital. Ok, perfecto. ¿Alguno de ustedes ya ha tomado el tiempo para leer los términos de referencia? ¿Saben básicamente qué temáticas estamos tratando y demás? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces esto va a ser muy sencillo. Pues realmente la presentación va a tener 6 diapositivas, es bastante corta. Voy a empezar por las cosas básicas que solicita la convocatoria. Voy a hacerles una explicación específicamente sobre qué rubros es los que nosotros estamos apoyando, qué les estamos pidiendo a ustedes de contrapartida y posteriormente vamos a analizar un poco más profundamente los formatos con los cuales ustedes deben aplicar, porque realmente allí es donde está el inconveniente al momento en que ustedes aplican. ¿Listo? De todas maneras, acá es muy importante que cualquier duda que ustedes tengan, pues levantan la mano y inmediatamente la resolvemos. Entonces, siéntanse tranquilos para interrumpirme en cualquier momento
y listo, bienvenidos. Bueno, entonces primero que todo, ¿quiénes pueden ser proponentes? Entonces vamos a hablar de los 5 requisitos básicos que deben tener cada uno de ustedes para poder aplicarla a la convocatoria. El primero de ellos es, y ahí sí tengo que hacer una claridad, sobre todo con la siguiente situación, es que cuando ustedes se presentaron al DEA, ustedes podían ser personas naturales o personas jurídicas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se presentaron como personas naturales al programa Aldea, pues no pueden aplicar a la convocatoria de Capital Semilla. ¿Por qué? Porque los términos de referencia fueron muy claros en decirles que era solo para personas jurídicas. Y desde el punto de vista legal, nuestro departamento jurídico realmente no puede permitir el cambio durante el transcurso del programa Aldea. ¿Sí es claro para ustedes eso? Listo. Entonces ese es el primero. El segundo es que obviamente ustedes hayan superado el reto 3 del programa Aldea. Pero entonces para eso voy a hacer una claridad porque no tiene que ser totalmente superado. Ustedes recibieron llaves de acceso, esas llaves de acceso les permitía contratar unos servicios que máximo les podía dar hasta 3 servicios, les habilitaban 3 categorías y ustedes elegían un número de servicios en torno a esas categorías. La restricción que tienen los términos para que ustedes puedan aplicar es que si sus servicios tenían una duración inferior a 3 meses, debían haber hecho la totalidad del servicio para poder aplicar, ¿de acuerdo? Y si los servicios tenían una duración por encima de 3 meses, por lo menos haber ejecutado el 50%. ¿Eso qué significa? Que si ustedes tienen 6 servicios, todos son de duración diferente. Aquellos que fueran de 3 meses, ustedes para aplicar tenían que haber acabado. Y si duraba más de 3 meses, pues por lo menos haber ejecutado el 50% en términos de cronograma con respecto a quien les presta el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si eso está chequeado para ustedes. Sí, esos son el tiempo de duración de las asesorías. Sí. Luego seguimos. No tener más de 4 años. Perdón, yo iba a ampliar un poco más ese punto porque es que también solicitan la calificación y nosotros ya vamos a cumplir un año de haber terminado la asesoría y nunca nos dieron ninguna calificación. No, pero la calificación la tenemos nosotros. Por eso, pero nos las piden en el formulario, entonces ¿cómo la vamos a colocar si no la sabemos? No. En las preguntas frecuentes hay alguien que hizo la misma pregunta. Ojo, cuando ustedes vayan a aplicar a la convocatoria tienen que leerse los términos de referencia y las preguntas frecuentes. ¿Por qué? Porque las preguntas frecuentes hacen parte integral del contrato y de los términos de referencia. Dentro de eso, ¿qué decimos? Que si nosotros a ustedes no les vamos a solicitar la certificación como tal de la evaluación, porque esa evaluación nos la entrega directamente el prestador del servicio a Impulsa. Entonces ahí en esa respuesta decimos no se preocupe, el documento lo tiene Impulsa, usted no debe cumplir con ese documento. ¿Está bien? Entonces acá luego, no más de 4 años de constitución legal. ¿Eso qué significa? Esto es básicamente que en su certificado de existencia y representación legal sale la fecha de constitución. Y desde ese momento hasta el día que aplicaron al DEA, al primer reto, no deben haber transcurrido más de 4 años. Si eso pasó, pues ese criterio no se puede subsanar, igual que los anteriores, luego no podrían ser habilitados para la convocatoria. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, los términos lo dicen. Esto que está acá, por ejemplo, estos bullets son extractados tal cual de los términos de referencia. Entonces es como está escrito. Aquí dice, postulación al programa Aldea en el primer reto Conozcámonos para personas jurídicas. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente punto, tener ventas anuales iguales o inferiores a 300 millones de pesos moneda corriente en el año inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es simplemente que a ustedes se les van a pedir los estados financieros y con base a estos estados financieros nosotros vamos a verificar este criterio. ¿Está? Listo. Y por último, es que ninguno de los socios o la empresa pueda tener deudas con Impulsa Colombia, y eso incluye temas de información. Nosotros constantemente a nuestros beneficiarios les solicitamos información para saber, por ejemplo, o poder evaluar cómo fue su crecimiento o cuál fue el impacto
de los programas que tiene Impulsa con ustedes. Entonces, si alguien que le hayan solicitado pues este tipo de información no la cumplió, pues nosotros no lo tenemos en cuenta. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces ahí hay un punto bien importante, y es, si ustedes leen los términos de referencia, hoy los términos de referencia dicen 2016. Entonces, sí, pero ¿qué va a pasar? En estos días va a salir una adenda, y en esa adenda nosotros obviamente dejamos de pedir información 2016 para pedir información 2017. Esa adenda va a cambiar varios criterios. Pues en este momento no les puedo decir hasta que no sea publicado. Pero dentro de eso, yo sí los invito a que revisen la adenda porque va a modificar varias cositas, inclusive una parte del proceso de evaluación, que es muy interesante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Otra pregunta relacionada con el dibujo. Si la beta en el 2017 estuvieron por debajo de los 300, pero en el 2016 fueron superiores a los 300, ¿no importa? Sí, no importa porque, ¿qué dicen los términos? Los términos dicen que es con el nivel de ventas del último año. Y obviamente la restricción a los proponentes está sobre el tope máximo. Entonces, si hay esa variación, no pasa nada. Como en 2016, como decía, en 2016 no fueron superiores a 300, pero en 2017 sí fueron superiores. ¿En el adendo irá a aumentar este porcentaje? Eso no se lo puedo responder en este momento porque la adenda no ha sido publicada. Por eso yo les digo que es muy importante que ustedes la revisen, porque en la adenda va a modificar varios criterios. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. ¿Alguien más? Listo, restricciones. Entonces, restricciones para que ustedes puedan aplicar. Pues que anteriormente ninguno de ustedes haya recibido recursos de cofinanciación por parte de Impulsa. Solo podrá presentar una propuesta como máximo. ¿Eso qué significa? Sí. Respecto a la primera, si ha sido beneficiario indirecto, ¿también cuenta? ¿Qué es ser beneficiario indirecto? Una entidad de apoyo recibió recursos de cofinanciación y apoyó ese emprendimiento. Una entidad de apoyo Recibió recursos de cofinanciación Impulsa y esa entidad le prestó ayuda a ese emprendimiento. ¿bajo qué figura? ¿Bajo qué convocatoria? Era la CE 007. Sí. Porque es que realmente en esa convocatoria, por ejemplo, quien recibe la plata es directamente el emprendedor a través de la entidad. No, la recibió directamente. Claro. C07 es Matching Grants. No, era otra. ¿Cuál era? Entonces era CER. Bueno, entonces, ¿Quieres después que sí, ahorita ahondamos en el tema para poder revisar eso. Listo, ¿qué pasa esto? Resulta que ustedes hoy tienen una limitación en cuanto a la cantidad de veces que se pueden presentar o que pueden radicar una propuesta. Estamos hablando de este segundo ítem. Entonces no puede haber en curso 2 propuestas presentadas por ustedes. ¿Qué significa eso? Generalmente radican la propuesta, vuelven a revisar los términos, se dan cuenta que cometieron un error y dicen, no, voy a volver a radicar esta porque ya me di cuenta cómo corregirlo. Eso no es posible. Tienen que surtir el proceso con una sola, que esa sola tenga el resultado y solo hasta que ustedes tengan el resultado van a volver a radicar la propuesta. Entonces por eso aquí se dice que solo una, ¿de acuerdo? En caso para los representantes legales y demás, ¿qué significa esto? Es que pues puede pasar el caso, eso no se tiene que ver con el equipo emprendedor, pero sí con quien lidera la empresa o aparece como representante legal. No puede estar en más de una sociedad que quiera participar por esta convocatoria, porque inmediatamente queda descalificado. ¿Qué sucede? Nosotros cuando ustedes nos radican la propuesta, pues tenemos en cuenta el nombre del proyecto, tenemos en cuenta quién es el representante legal y cuáles son los montos que están solicitando. Entonces, para nosotros nos queda muy sencillo saber si más de un representante legal radicó una propuesta, ¿de acuerdo? Y verificamos con respecto a los socios que, pues que pueden presentarlo siempre y cuando no tengan una participación superior al 49%, ¿sí? Sus socios.
Entonces eso es importante también porque eso también lo verificamos con el certificado de existencia y representación legal. ¿Listo? Y entonces aquí empezamos con los rubros cofinanciables. Es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son los rubros cofinanciables porque acá hay un error que se ha presentado sistemáticamente al momento de radicar la propuesta. Y empezamos es con el número 1. El R01 dice honorarios de miembros de junta asesora. Se financiarán 300.000 pesos por sesión por miembro de junta asesora y deberán realizarse sesiones mensuales durante el tiempo de duración del proyecto. Este rubro es obligatorio. Significa que ustedes no pueden plantear una propuesta si no existe este rubro. ¿Por qué soy incisivo en esto? Porque ya hemos tenido varias propuestas donde el R01 no aparece y resulta que los términos son muy claros y dice son obligatorios. ¿Qué son los honorarios de junta asesora? Nosotros hemos convocado a personas naturales que son expertos en ciertos campos, como en finanzas, en mercadeo, en desarrollo de negocios, y ellos básicamente están habilitados para que ustedes puedan asesorarse en el momento en que vayan a implementar la propuesta. ¿Con qué fin? Ustedes están metidos en el día a día operando su negocio, pero a veces para tomar decisiones necesitan de una ayuda. Este equipo los va a ayudar a tomar decisiones. Esto es básicamente de tipo estratégico. ¿Para qué? Para que no quemen la plata, para que ustedes puedan utilizar esos recursos que le está dando Impulsa de la mejor manera posible. Pero es obligatorio. Eso significa que Impulsa les habilita una lista de personas con las cuales ustedes van a elegir en el momento en que sean declarados viables. Se ponen en contacto con ellos, ustedes van a tener acceso a los perfiles y les dicen, mire, quiero que sean parte de mi junta asesora, y ustedes los van a tener como compañía desde el momento en que firman el contrato hasta que finalicen el contrato. Esto básicamente es asesoría. Ellos no tienen ninguna implicación con respecto a temas legales de su compañía. ¿Está claro? Pero es importante que lo recuerden, es obligatorio, no puede faltar. Señora. Ya, lo respondí. Señora. Tenemos acceso a la lista. Ustedes van a tener acceso a la lista cuando sean declarados viables. ¿Por qué? Porque yo hoy tengo un acuerdo por manejo de datos, de acuerdo con las personas naturales que aplicaron a esa convocatoria, que no puedo suministrarles esa información hasta que ustedes ya sepan que la propuesta pasó. Y entonces lo que va en la propuesta escrito en físico va a ser rubro para confinanciación y asesoría de valor de tanto, sin la persona que... Exactamente, porque incluso cuando ustedes revisan la matriz del proyecto, ahí no les piden, dígame cuáles son las personas que los van a asesorar. Eso es una información que ustedes van a entregar al momento en que firmen el contrato y la interventoría les solicite. La interventoría es la entidad encargada de hacerle seguimiento a la ejecución del proyecto. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Son 3 personas? Son 3 personas como mínimo. O sea, son 3 personas como mínimo externas y obviamente las personas que ustedes designen como emprendimiento para que estén en esa junta. Eso no tiene nada que ver con la junta directiva, puedes tener otra junta. No, otra diferente. No. Es junta asesora. Esto es exactamente. Esto simplemente es un órgano que les va a ayudar a ustedes a que puedan resolver dudas del desarrollo estratégico del negocio. ¿Hay alguna obligación de hacerles caso o no? Con respecto, pues claro que debe haberlo, o sea, La lista la pone Impulsa. sí, exacto. Eso tiene tiene un componente técnico de conocimientos esas personas para estar ahí. La idea es que ustedes obviamente estén asesorados. Finalmente ustedes son los que lo eligen. O sea, Impulsa no le va a decir, ustedes tienen que trabajar con tal y tal persona. Ustedes son libres y autónomos de decir. Pero obviamente la idea es que los sirvan como acompañamiento y asesoría. Si no, no tendría sentido. Disculpa, sé que se financiarán 300.000 pesos, quizá me perdí que estaba pensando en otra cosa, pero esos 300, ¿cuántas sesiones al mes de...? Una vez al mes. Una vez al mes. Entonces, Impulsa les va a pagar 900.000 pesos mensuales a estos miembros de junta para que los acompañen a ustedes en esas sesiones. Entonces, esto es una plata que ustedes no podrán disponer porque como comencé, es obligatoria.
¿Está bien? Exactamente. ¿Qué va a pasar? Cómo va a operar en la realidad es lo siguiente. Impulsa se los va a reconocer, pero entonces ustedes tienen una manera de desembolso. O sea, la plata que Impulsa les da no la reciben apenas firman el contrato, sino es una parte a la firma, otra parte a la ejecución, otra parte a otro cumplimiento y otra parte a la liquidación. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a esos pagos, Impulsa les irá reconociendo el proporcional de lo que vayan ejecutando hasta ese momento. Entonces, a ustedes se les va a dar una primera parte y sobre eso van a tener que cubrir los meses siguientes a demostrar la siguiente ejecución y así hasta la liquidación. La propuesta ejecutada es por un periodo de un año. Como máximo 12 meses, así es. El mínimo. Para ser viable, estar acá, creo que yo un poquito claro lo habías dicho, ¿qué se necesita para ser viable? Bueno, estoy en eso, apenas estoy contándoles cómo es. Estas son las cosas con las cuales ustedes solicitan el dinero, pues son lo mínimo que van a pedir y ya más adelante les voy contando qué necesitan. En caso de que ya tengamos, por ejemplo, estos documentos y estas personas de máximo 1.500.000 y la persona para que tiene que ser obligada, ¿es viable? ¿Cómo se desembolso? Eso entra en un proceso de evaluación y yo ya les voy a contar cómo es el proceso de evaluación para que ahí en ese proceso es donde nosotros definimos si son viables o no. O sea, no solo por el cumplir llegan al dinero, ¿no? Sino simplemente tienen que presentar la propuesta y eso va a surtir un proceso de evaluación y una vez surtido, porque es que esta convocatoria es una competencia, entonces ustedes en el reto 4 hoy nosotros tenemos casi 116 empresas, muchas de ellas con los criterios que ya les mencioné anteriormente cumplen o son habilitadas para presentar una propuesta y sobre esas que se presenten es que se destinan los recursos, ¿de acuerdo? O sea, no es solo por yo lo tengo ya, no. Hay que hacer como... Sí, es un proceso de evaluación para llegar a eso. ¿Listo? El rubro número 2 es el pago de salarios del equipo emprendedor. Ahí quiero ser muy claro. En la matriz del proyecto ustedes se les pide que nos discriminen las personas que hacen parte del equipo emprendedor y les pedimos que nos digan la dedicación. Si ustedes tienen una persona que no está dedicada al 100% del tiempo al emprendimiento, pues Impulsa no les va a cubrir ese salario. Entonces eso es algo que ustedes deben tener en cuenta. Ese 1.500.000 es simplemente una ayuda para que el equipo emprendedor pueda seguir encargándose del negocio. No significa que por ese dinero pues puedan ustedes vivir de él, ¿no? Entonces, y este no incluye el factor prestacional. Ustedes deciden, por ejemplo, en este caso, si lo toman o no. ¿De acuerdo? Sí, digamos que ahí está redactado de esa manera, es sobre todo por la implicación legal de que no quede como si Impulsa los estuviera contratando, porque no pasa. Pero la empresa, digamos, para la empresa es viable cualquiera de las dos figuras. Sí. Prestaciones o horario, pues, de prestación de servicios. Pero mi pregunta y es con el manejo, digamos, de los rubros cofinanciables y, digamos, las contrapartidas por los no cofinanciables. Porque en una pregunta de las inquietudes, digamos, publicadas, decía, hay unos rubros cofinanciables que son estos, y en los términos y condiciones dice que la contrapartida puede ser o parte de los rubros cofinanciables o parte de los rubros no cofinanciables. Entonces, quería confirmar primero ese punto. O sea, un rubro cofinanciable puede tener contrapartida. Sí. Okay. Listo. Entonces... Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si los salarios o los honorarios asignados son de más de 1,5 million? Listo. Entonces, voy a empezar respondiéndole la primera pregunta y para eso voy a hacer una claridad. Ustedes en los términos van a encontrar rubros cofinanciables, rubros no cofinanciables y rubros de contrapartida. Los rubros cofinanciables son los que ustedes le pueden pedir a Impulsa y con eso, si su propuesta es declarada viable, pues pueden utilizar el dinero para ejecutarlo en estos rubros. Los no cofinanciables son aquellos que definitivamente por ningún motivo Impulsa va a reconocer, ni siquiera como contrapartida. ¿De acuerdo?
Y los siguientes son de contrapartida, que son específicamente rubros con los cuales ustedes van a tener que certificar esa contrapartida de cara a Impulsa, ¿de acuerdo? De acuerdo con lo que usted nos pregunta, los rubros cofinanciables, por ejemplo, esto es solo un ejemplo, si ustedes llegaran, por ejemplo, a comprar activos fijos, entonces hacen una cotización al momento de presentar la propuesta y el activo fijo que vayan a comprar cuesta 40 millones de pesos, es un ejemplo. De esos 40 millones ustedes dicen, le voy a pedir a Impulsa 30 y los otros 10 lo pongo como contrapartida, eso es válido. En el mismo renglón. Ya ahorita que miremos un poco la matriz del proyecto, les voy a mostrar específicamente dónde y cómo lo pueden relacionar, pero eso es posible. También puede ser posible que ustedes digan, no, de ese mismo activo fijo yo voy a pedir los 40 millones de pesos a Impulsa y no voy a poner contrapartida. Está muy bien, pero seguramente van a tener que utilizar los rubros de contrapartida para cumplir con los requisitos de los términos de referencia. ¿Sí? ¿Sí quedamos claros? Listo. El número 3, honorarios de asistencia técnica y consultoría especiales. Lo del salario, nosotros como Impulsa solo reconocemos hasta el 1,5 millones. Si tiene ahí, o sea, digamos que a mí no me podrían, en el formato no podrían solicitar 2 millones por cada miembro, porque no se lo reconocemos. Solo pueden pedir 1,5 millones. Independientemente, solo eso es absolutamente restrictivo. Te quería hacer una pregunta. Si hay un socio que no tiene dedicación al 100%, pues claramente no se relaciona dentro de la ficha penal que haga parte del equipo emprendedor, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. Una cosa es socio, otro el equipo emprendedor. El equipo emprendedor es el que está dedicado a la operación todo el tiempo. Y el socio es que, o sea, si manejan la misma figura dentro del capital social, es decisión de ustedes. Pero para nosotros en esta convocatoria es importante es el equipo emprendedor y que tenga la dedicación del 100. La tercera de honorarios también puede ser para parte del equipo, como que unos son emprendedores y otros son... No. El rubro número 3 paga servicios de consultoría especializada y hay que tener en cuenta que no puede ser servicios de consultoría que ustedes ya le hayan pedido al DEA. Recuerden que ustedes les pidieron, se les habilitó una categoría y este es otro ejemplo, simplemente alguien diseñó una estrategia de mercadeo digital y no la implementó y quiere implementarla con esto, no. Por ejemplo, un programador que contratar. Sí, pero obviamente ustedes van a tener que justificarlo porque deben contratarlo. Pero sí cabría en empresas. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el equipo emprendedor y los empleados que pueda tener la empresa? Te hablas de socios versus equipo emprendedor. Los socios pues son los que llamamos capitalistas. El equipo emprendedor es quienes han desarrollado la idea desde su inicio. Y los otros son los empleados. Es yo contrato a alguien para que me ejecute una actividad puntual en mi empresa. ¿Qué es el tercero? Que es el tercero. Pero, vuelvo y digo, eso está sujeto a que no tenga que ver. Y obviamente es, a ver, eso poniéndolo en términos de enfoque del negocio. Entonces no es que, a ver, si alguien, por ejemplo, es un ejemplo muy básico, pero es opera o presta canchas de fútbol 5. Entonces no, yo necesito una persona ahí para que me recoja la plata. Eso no, porque eso no tiene nada que ver. Eso es parte de la operación del día a día y es como la capacidad de respuesta que tenga el emprendedor. Esto es técnica y especializada. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Asistencia técnica y especializada. ¿Sí? ¿Sí soy claro? ¿No? Dime. En ese caso, por ejemplo, una consultoría legal podría ser incluida dentro de... Una sí. En el reto 3 nosotros tomamos una consultoría especializada. Si quisiéramos ampliar el alcance de la consultoría vía el rubro 3, ¿se podría? No, porque aquí el rubro 3 lo está dejando, lo deja por fuera. Porque es siempre y cuando no hayan sido tomados en el reto 3. Por eso, no se tomaron por, No. por la restricción del monto. Por eso. Se quiere ampliar un poco más o darle más... Pero estamos hablando en términos de alcance, pero el servicio ya se lo prestó al DEA.
por eso no se puede. Sí, es que una cosa es el alcance y otra cosa es el tipo de servicio. Y ahí en este caso ya fue prestado. Lo que pasa es que obviamente tenía la limitación del dinero, pero no es esto. Señor. Con respecto a lo del equipo emprendedor, hay una situación y es que en nuestro caso del equipo emprendedor original, digamos, hubo un cambio. Entonces hay dos cofundadores originales que obviamente están en el equipo emprendedor. Hubo un cambio de un accionista y entró como un nuevo accionista a una sociedad. Pues, si esa figura encaja o no encaja, porque pues ya forma parte del emprendimiento, pero no es de los miembros originales. Y lo otro es si ese socio, que no es persona natural sino persona jurídica, puede recibir honorarios pues, vía facturar unos servicios profesionales pues, que equivalen a los salarios o a los honorarios de los otros socios persona natural. Con respecto a los primeros sí, con respecto a los segundos no. Entonces, si hay una modificación, un cambio en el equipo emprendedor, no hay ningún inconveniente. Se puede recibir el salario porque ustedes dentro de la propuesta definen quién es su equipo emprendedor. O sea, nosotros hasta este instante no podemos validar o no le podemos negar la opción a nadie de que definan cuál es su equipo emprendedor, ¿cierto? Solo es la restricción de 3 personas y de 1,5 millones con respecto a los honorarios, ¿sí? Si una persona jurídica es socia de eso, no puede recibir esta ayuda, porque esto está solo destinado a personas naturales, uno. Y segundo, mucho menos por vía reembolso o prestación de servicios, porque entonces ya se saldría realmente esto de pago de salarios o honorarios. ¿Ok? Sí, espera. ¿Ya? ¿Esta consultoría especializada también tiene un monto máximo? Ustedes lo definen. Recuerden que en los términos de referencia les permite a ustedes solicitar desde 50 hasta 120 millones de pesos y ustedes deciden cuáles son los que van a pedir y el monto lo deciden ustedes. No tiene una limitación. Sí. ¿Qué es en total? Sí, de estos 7 rubros que están aquí clasificados, ustedes pueden pedir los que quieran hasta un monto de 120 millones. Y como contrapartida les exige el 20%. Sí. ¿Los honorarios de la junta asesora, Son obligados. por ser obligatorios, van en contra de esos 120? Sí. Van incluidos. 120. Son incluidos. ¿Y ese 20% cómo se retorna a Impulsa? ¿Cómo se maneja? No. Ustedes tienen que certificar. Los términos de referencia le dicen, ustedes piden entre 50 y 120, tienen que certificar que tienen la disponibilidad del 20% en efectivo como contrapartida. De contrapartida. Y para presentarse a la convocatoria hay un formato, hay un anexo que les dice certificación de contrapartida firmado por el representante legal donde dice que tiene la disponibilidad del dinero. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando ustedes firmen el contrato, la interventoría pues ustedes van a abrir una cuenta que no pueden tocar, ahí van a manejar los recursos de Impulsa y ahí deben tener los recursos de contrapartida también. Y eso es verificado por la interventoría. La partida tiene que ser En efectivo. dinero. En Puede efectivo. ser en semoliente, en muebles, en Nada. En efectivo. Tiene que estar casual tecnológica, lo que permita solo efectivo. Solo efectivo. ¿Y eso por qué? Por la siguiente razón, porque generalmente nosotros habilitábamos especie, pero ahí había muchos conflictos en el proceso de evaluación. Porque exactamente, porque es que determinar una especie en valores es muy complejo. Entonces nosotros simplemente para hacer esto más sencillo para todos y no entrar en discusiones con ustedes, es mejor el efectivo y ustedes certifican lo que tienen. Claro, se utilizan lo que ustedes dicen que se lo van a gastar. O sea, esa no es plata que le van a entregar a Impulsa. Eso es plata que ustedes van a utilizar para ejecutar la propuesta que... Exacto. Por ejemplo, ustedes me piden aquí 120 millones de pesos discriminados de la forma que le parezca. Y esos 30 millones de pesos adicionales dicen los voy a pagar en arriendo. Es para ustedes mismos. Obviamente la interventoría va a verificar que ese dinero se invierta efectivamente en lo que dijeron que iban a invertirlo. Si son los 150, o sea, 120 y 30, los 30 millones de contrapartida habría que aportarlos desde el
Eso tiene varias cosas. Puede ser una proporción, pero ustedes tienen que certificar de entrada los 30. Así, Sí, sí, sí. pero no se tienen que aportar en su... Pero ahí yo sí le hago una nota al pie y es porque la interventoría puede pedirles de entrada que tengan esa plata, porque si ustedes lo certifican disponible, pues deben demostrar que está disponible. Sí, no, pero pensando que es una cuenta aparte, entonces para no tener ahí una plata congelada sin usar. Sí, pero digamos que eso queda muy sujeto a la interventoría. Pero entonces yo les digo, o sea, si ustedes certifican que tienen la disponibilidad, pues seguramente lo más probable es que se la pidan desde el comienzo. Listo. Señor. Si uno sabe que va a tener la disponibilidad, pero con el paso del tiempo, es decir, por contratos firmados, que tiene un pago mensual. Pues como les respondí allí, o sea, una cosa es certificar la disponibilidad y otra cosa es que la interventoría se los exija como parte del proceso de contratación pues ya con nosotros. Y ellos lo certificarían, lo solicitarían durante todo el transcurso de la ejecución del contrato a medida que uno lo vaya utilizando o siempre tiene que estar ahí o con... Depende, porque entonces si estamos hablando del arriendo y el arriendo tiene un valor mensual, pues a ustedes se lo van a pedir disponible desde el inicio y se irá descontando mes a mes hasta que ustedes cumplan con ese tema. Sí. Sí, claro, pero obviamente tiene esa restricción, ¿no? Porque otra cosa, por ejemplo, ustedes, en el mismo ejemplo que les puse del activo fijo, si pusieron de contrapartida 10 millones de pesos, eso es, por ejemplo, esos 10 millones no va a ser mensual, sino va a ser al momento de la compra. Entonces ahí, por ejemplo, ya está ejecutado. Entonces, todo depende de cómo ustedes discriminen esa contrapartida. ¿Listo? Listo. R04, gestión comercial, materiales, estrategia de marca, SEO, bueno, todas esas cosas. En eso sí, quiero ser claro, ahorita cuando vean el formato van a ver por qué, pero ustedes tienen que ser absolutamente concisos con respecto a la descripción. Porque entonces, ¿qué pasa? A ustedes se les pide una descripción y entonces dicen, voy a contratar, no sé, una fuerza comercial y ponen un monto, no sé, digamos, 8 millones de pesos. Pero nosotros no sabemos si va a contratar una, 2 personas, si va a hacerlo con un externo, si va a contratar una firma, si es en mercadeo digital. ¿Sí? Ustedes tienen que tener claro que la propuesta que están presentando es para alguien que no conoce su negocio. Luego ustedes deben escribir y redactar de la forma más clara a una persona que no tiene ni idea qué hacen ustedes. Entonces, en este caso, ustedes tienen que ser claros con que voy a contratar una fuerza comercial de 3 personas, o contraté una marca, o voy a hacer una campaña en Google, en Facebook, no sé. Bueno, hay que ser claros con respecto a la persona que está leyendo. Pero también aquí les hago otra aclaración que es muy importante y es que tienen que escribirlo de forma general. Sobre todo pensando ahorita en el ejemplo que les di de marketing digital. Y es que si ustedes escriben, por ejemplo, hoy enero, no, voy a hacer una estrategia de marketing digital en Facebook por 6 meses, cada una 2 millones de pesos, eso me da un 12 millones al total, ¿cierto? Así se aprueba la propuesta. Entonces ustedes tienen que entender que hoy es la radical, va a surtir un proceso de evaluación, luego un proceso de contratación. Entonces me voy a inventar, resulta que ustedes empiezan a ejecutar en marzo. Y en marzo ustedes se dan cuenta que ahí no es, que Facebook no era la mejor herramienta que usted tenía. Entonces, como lo escribieron en Facebook, tan específico, les toca. ¿Por qué? Porque la interventoría va a revisar eso específicamente. Entonces ahí ustedes, ¿qué tienen que hacer? Un poco más general, una estrategia en medios digitales, punto. Tantos meses por un valor mensual de tanto. Ah, bueno, que en ese momento usted dice, no, me funciona mejor Google Ads, lo que necesiten, ustedes ya lo cambian. Pero si lo dejan específico, igual por ejemplo con los activos fijos, voy a comprar una impresora digital marca Hewlett Packard y resulta que al momento de ejecutar encontraron que Epson era mejor, pues nada que hacer, ustedes pusieron Hewlett Packard. Entonces en esos términos tienen que pensar para poder escribir la propuesta. ¿Listo? Activos fijos, los que necesiten, siempre y cuando no sean bienes inmuebles. Entonces ahí, pues este es un ejemplo por exagerar, pero igual,
Si alguien que está haciendo una plataforma y no va a comprar una Toyota Hilux porque necesito mover a la gente, pues no va a pasar. ¿Sí? Esas cosas no se las van a pasar y por esa razón se devuelve la propuesta. ¿Ok? Sí. Nosotros prestamos servicios domiciliarios. Más sin embargo, si yo coloco en activo fijo que es un automóvil lo que necesito, las personas que prestan estos servicios domiciliarios no se desplazan en nuestros automóviles, sino en automóviles de ellos, de Uber, lo que sea. ¿Aplica? No, igual. Porque es que tengan en cuenta que los activos fijos es para la operación de su negocio, ¿cierto? Entonces, yo hago parte de la empresa, yo además de ser emprendedor trabajo en la empresa. claro. Yo me desplazo en mi automóvil a hacer lo que voy a hacer. Exacto. Yo pediría un automóvil para desplazarme yo a hacer lo que voy a hacer. Por eso, exacto. Ahí está, ese es un ejemplo muy bueno. Pero entonces ahí, ¿cómo se traduce el tema? Necesito un automóvil que ya está operando, entonces voy a comprar uno nuevo. ¿Por qué? Porque voy a poder manejar 2 automóviles al tiempo. No, uno porque era el de mi familia. Y Ah. lo estoy utilizando porque no tengo más. Por eso, pero ahí yo le dejo esa duda. ¿Sí? O sea, ¿tú crees que no aplicaría? No, yo le digo que, o sea, yo no soy quien lo va a evaluar, entonces ustedes tendrán que justificar eso. Pero una de esas cosas es esa razón, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a operar en ese caso el tema del automóvil? Te coloco un ejemplo que es el que estoy viendo ahora mismo. Me vine en transporte público porque la camioneta la tengo accidentada por ir a hacer un domicilio. Sí, pero vuelvo y les digo, o sea, yo no puedo decirles cosas aquí que les vayan a asegurar que les vayan a aprobar eso. Entonces, por esa razón yo les digo cómo seguramente les van a preguntar cuando tengan que justificar. Ese activo fijo que sean coherentes con la actividad económica que desarrolla el emprendimiento. De acuerdo, así es. Gastos asociados para complementar la validación comercial, es decir, su usabilidad o valor agregado, eso pensando en que ustedes, por ejemplo, tengan que llevar sus productos o servicios a una feria, cosas así, eso es válido ahí. Sí. Pruebas de laboratorio o certificaciones técnicas que forman parte del producto que se fabrica caben en esa. Sí. Señor. Ya. Y materia prima, obviamente pensado de acuerdo a lo que hace el negocio. ¿Listo? Pueden ser los computadores, pues sí. Una pregunta. Sí. Tengo que producir mis productos, tienen que sacar licencia a cada país que vayan. ¿Ahí entraría en ese R06? En ese R06 sí. Obviamente, pues tienen que demostrar que ya van a llegar allá, que tienen todo, la fuerza comercial, todo el tema para que eso tenga una justificación. Señor. Pero eso es un tema de control de activos a través de RFID. En este 07 cabrían los tags que se compran para entregarle a los clientes para que hagan control de activos. Sí, señor. Si es una empresa de servicios donde se maneja el tema de materias primas, ¿caben los honorarios del personal operativo, los que se encargan de desempeñar la labor? No, honorarios no. ¿O Los- sueldos, salarios? No, solo materia prima. ¿Listo? Esos fueron los rubros cofinanciables. Y estos son las contrapartidas. Entonces, como les explicaba, en los rubros anteriores ustedes pueden poner una porción que le solicitan a Impulsa y la otra porción la pueden colocar ustedes. O si eso no ocurre, deben cumplir al menos con poner la contrapartida en esos rubros. Los pagos y seguridad social de los aportes para fiscales del equipo emprendedor, o sea, de los mismos 3 miembros que ustedes relacionaron antes. Impuestos y gastos financieros que se causen en virtud de los recursos de cofinanciación, arriendos y gastos relacionados con adecuaciones de inmueble y los viáticos o alimentaciones relacionados. Esto es básicamente para cuando ustedes tengan que ir a ferias y demás a mover sus productos. ¿Listo? Eso básicamente. Uno puede, por ejemplo, contrapartidas en 04, así no haya pedido fondos para eso. Sí, claro. Sí, es que estos rubros de contrapartida son independientes. Entonces, ¿qué pasa? Los otros son compuestos, que si ustedes dicen cofinancia, estos son los rubros cofinanciables, yo le pido una porción a Impulsa y una porción la pongo yo, ¿cierto? Estos es que no le pedí a Impulsa y que voy a ponerlo como contrapartida, totalmente, ese es el 100% por cada uno de estos, hasta que cumplan el mínimo, ¿de acuerdo? Y la contrapartida
parte de cofinanciable Sí. o solo contrapartida? Solo, exactamente, de ambas maneras. ¿Sí? ¿Quedó claro? Documentación. Entonces, ustedes, o sea, digamos que me enfoqué en esto porque los términos les piden más. Digamos que hoy a ustedes les están pidiendo estados financieros de 2016 y ese tipo de cosas. Sobre eso se les va a hacer el análisis de capacidad financiera. Eso es algo que ustedes deben cumplir. Y quiero ahí hacer claridad sobre una pregunta que nos hicieron a través de preguntas frecuentes, y es que nos pidieron que no se pudiera cumplir la capacidad financiera que se les pide en los términos de referencia. Entonces ahí yo quiero hacer énfasis en que estos son recursos públicos y ustedes tienen que demostrar una capacidad para poder manejarlos. Por esa razón necesitan cumplir esos indicadores, ¿de acuerdo? Sí. Yo les decía al comienzo que hoy los términos de referencia, hoy los términos de referencia me piden estados financieros 2016. Si alguien quiere presentarme una propuesta con esa información hoy, yo la debo aceptar, porque eso es lo que piden los términos. Pero nosotros estamos trabajando en una adenda que va a modificar la fecha de corte. Entonces, como les decía anteriormente, es muy bueno que revisen esa adenda, porque esa adenda va a modificar varios criterios de los términos. ¿Listo? Entonces, como les decía, estos son los anexos adicionales o principales también que les piden. Es la carta de la presentación de la propuesta, que eso es muy sencillo. La matriz del proyecto, que ya la vamos a ver. El formato de declaración de socios y accionistas, simplemente es díganos quiénes componen su capital social. El certificado de contrapartida, aquí es donde ustedes nos van a decir que tienen disponible el 20% del total del proyecto como efectivo. El formato de proyecciones financieras, que ya lo vamos a ver, y estos documentos adicionales a partir del anexo 6, que son requeridos para que ustedes puedan ser contratados bajo nuestro administrador Fiducoldex. ¿Listo? Cualquier día. ¿Señor? ¿Se puede presentar todo eso a partir de cuándo? La convocatoria está abierta desde el 21 de junio. Entonces, ¿se puede presentar ya? Exactamente. ¿Cuál es la ventaja que ustedes se han dejado presentarse con empresas por fuera de Aldea? No, es que esta convocatoria es solo para gente de Aldea. Solo Aldea. Sí, nadie más se puede presentar por fuera de Aldea. Wow. Listo. Entonces miren, aquí está la matriz del proyecto. La matriz del proyecto a ustedes no les va a preguntar nada que no sepan, nada que no conozcan de su negocio, pero sí voy a hacer énfasis en un par de cosas que hemos visto que continuamente los emprendedores pues cometen errores con respecto a la presentación. Entonces, si ustedes se fijan, pues razón social, objetivo general del proyecto, descripción, las metas, los indicadores, estrategia, duración máxima de 12 meses, no más que eso, menos que eso pueden, de acuerdo a lo que ustedes crean que puedan ejecutar. Y aquí empezamos. Perfil del equipo de trabajo. Entonces a ustedes les están pidiendo ahí cargo en el proyecto, el nombre de la persona, el número de identificación y el tiempo de dedicación. Con eso nosotros validamos a quiénes les vamos a pagar los salarios como equipo emprendedor. Entonces, de acuerdo a como ustedes lo llenan acá, pues aquí se queda. ¿Ese tipo de dedicación es por porcentaje? Sí. ¿Es obligatorio que el representante legal esté en ese listado? No. Como les dije anteriormente, ustedes deciden quiénes son su equipo emprendedor. ¿Ese tipo de dedicación lo expresamos en qué? ¿En horas, días? En porcentaje. ¿En porcentaje? Sí. Sí. Ah, ok, sí, tiene toda la razón. Vamos a modificar eso. Perfecto. Y aquí seguimos. Hay una matriz que en algún momento nos presentaron que es formulario reto 4, gestión de financiación. ¿Eso es otra cosa? Sí. Entonces, eso es otra situación que se ha presentado. Para ustedes que ya llevan un camino más largo en Aldea, nosotros en ese momento los contactamos para que nos brindaran información para hacerle gestión en temas, en fuentes de financiación para ustedes. Para eso nosotros
montamos un archivo en Excel para preguntarles esa información. Pero eso es independiente, porque es que acá, para que una convocatoria salga viable, debe presentar todos los documentos que están descritos en los términos de referencia. Ni uno más, ni uno menos. Luego, si los documentos no están en los términos, pues no son válidos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento era simplemente de cara a entrada al reto 4, pero no tiene nada que ver con la convocatoria. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y eso por qué lo hago claro? Porque nosotros ahora vamos a implementar muchas cosas en la plataforma de Aldea con respecto al reto 4, entonces seguramente ustedes van a recibir otra vez otro formulario que deben resolver, pero eso no tiene nada que ver con la convocatoria. Y se los digo desde acá, en la plataforma igual lo van a encontrar para que no haya confusión. ¿Listo? Entonces miren, ustedes acá tienen las actividades enumeradas simplemente y acá empiezan a tener los rubros. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes seleccionan cuáles son los rubros que les van a solicitar. De los 7 rubros cofinanciables que ya les mostré, ustedes aquí seleccionan qué es. Entonces les va a aparecer la columna de rubro, la descripción, entonces aquí es donde yo les digo, tienen que ser muy claros, muy concretos, pensar que la persona que está leyendo no sabe nada de su negocio, entonces por favor déjenlo claro. Y acá el indicador puede ser tan simple o tan complejo como ustedes quieran, no les pedimos ni un mínimo ni un máximo, pero el indicador no puede ser meses, porque meses no es un indicador, ¿de acuerdo? Tiene que ver algo relacionado con esto. Entonces mire, activos fijos, no sé, entonces ustedes están haciendo un tema de activos fijos para incrementar la planta. Entonces, aumentar mi capacidad de producción en un tanto por ciento, ¿cierto? Entonces ahí va el indicador, la meta, el mes de inicio y el mes final. Obviamente esto es basados en el momento que ustedes radican la propuesta. Obviamente esto sabemos que va a cambiar porque cuando contraten habrá transcurrido un tiempo. Los medios de verificación, obviamente ustedes deciden cómo verificamos que este indicador se cumpla. Entonces si ustedes están pensando en capacidad de producción, entonces los medios de verificación aquí que son compra de maquinaria, yo no sé qué, las facturas, ¿cierto? Que nos permita entregar. Si el entregable no es muy claro, pues ustedes aquí simplemente nos incluyen una nota donde nos digan a qué hace referencia ese entregable, ¿sí? Entonces aquí volvemos a lo que yo les había dicho. Entonces, por ejemplo, el R01 tiene que aparecer aquí sí o sí. Eso no es una opción, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra ayuda es que en la parte final ustedes encuentran unas convenciones, es una descripción de básicamente lo que ya les expliqué en la columna. ¿Listo? Que les puede ayudar al momento de la formulación. Luego encontrarán una hoja que se llama base de cálculo. Entonces en la base de cálculo acá es donde yo les digo. Tienen las actividades que están enumeradas que vienen de la hoja anterior, luego viene el rubro que son los mismos que seleccionamos. Ustedes aquí pueden seleccionar los rubros tranquilamente. Entonces por ejemplo, honorarios de junta, van a hacer la misma descripción que tienen de la hoja anterior, eso simplemente es copiar y pegar. Y acá empieza unidad, cantidad y valor unitario. Entonces un ejemplo con rubro de junta. Entonces yo le puedo poner unidad, 3 miembros, 3. Cantidad, entonces lo voy a pensar en el número de meses, 12. Valor unitario, 900.000 pesos. Y ahí me va a salir el valor total, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a poner eso simplemente. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vale tener la junta asesora por un año, 10.800.000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes aquí pueden decidir si se lo piden todo Impulsa o si van a poner una contrapartida. En este caso vamos a decir que se lo vamos a pedir todo Impulsa. ¿Listo? Y así con cada uno de los rubros. Entonces, tiene que ser claro. ¿Sí ven por qué les digo acá? Porque si ustedes ponen, por ejemplo, el tema de gestión comercial, si no me dijeron que van a hacer una estrategia de mercadeo, que van a contratar una fuerza comercial, si no es claro para mí, pues estos siguen siendo unos números planos que quien evalúa no va a poder saber para qué es y va a empezar a caerse la propuesta, ¿de acuerdo? ¿Qué van a encontrar ustedes al final? Ustedes al final de este formato van a encontrar este resumen. Entonces, este resumen es con el valor total del proyecto
y acá les discriminan cuál es el porcentaje, cuánto le están pidiendo a Impulsa, cuánto van a poner ustedes de contrapartida, y les hacen pues, un control básico donde aquí tiene que ser 80 y aquí tiene que ser 20. Si cumple el 80-20 acá, pues con eso ustedes pueden aplicar a la convocatoria. ¿Quedó claro? ¿Sí? Luego van a encontrar una última hoja que dice resumen de rubros. Este resumen de rubros simplemente dice lo mismo. De manera más corta le va a decir qué pidió por cada uno de los rubros. Están incluidos los de contrapartida, le van a decir cuál es el valor total, cuánto le pidió Impulsa, cuánto es lo que va a poner usted como efectivo y el mismo control. Dígame el porcentaje que debe cumplir. Acuérdese que Impulsa es el 80% del proyecto y ustedes deben colocar el 20%. Qué pena, no me quedó claro lo de gastos de validación comercial. ¿Qué no entendiste? No, ahí hay muchas cosas. Entonces ahí es simplemente que tú contratas una fuerza comercial o que quieres pagar publicidad en Google o que quieres... En gestión comercial, no. Sí. Versus, o sea, gastos, validación comercial y gestión comercial. Son dos rubros diferentes. Bueno, lo de validación comercial es, por ejemplo, lo que tiene Clesus. Entonces Clesus dice, mire, yo para poder vender tengo una certificación, tengo que tener una certificación para poder vender ese producto. Entonces, eso es validación comercial. Igualmente los rubros que uno coloca, lo que uno necesita y lo que hace. O sea, eso es un muy buen punto. Y ustedes tienen 7 rubros, pero piden lo que necesitan. Solo lo que ustedes necesitan. Lo otro, pues, lo pueden dejar vacío. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes simplemente cumplan con las condiciones de los rubros en cuanto a que, por ejemplo, hay un obligatorio al monto que decidan pedir y obviamente cumplir con la contrapartida, pero ustedes definen qué y cómo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quedó alguna duda con ese formato? Listo. Y ahora vamos con el de las proyecciones financieras. Estas proyecciones financieras tienen obviamente, hasta 2017 van a ser históricos dependiendo de la etapa o la fecha en que ustedes hayan creado la empresa. ¿Qué es importante? Ustedes acá tienen la opción de lo siguiente. Las ventas pueden poner el número o pueden poner el porcentaje, alguna de las dos, no tienen que poner las dos. Estas celdas que dicen que tienen los títulos están bloqueadas, no las pueden modificar, entonces solo aquellas que tienen los guiones ustedes van a poder incluir información, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? Que ustedes nos digan simplemente cómo les fue en los años pasados y que nos proyecten cómo van a crecer. Obviamente, ¿cuál es la idea de nosotros? Que esto tenga una coherencia. Ustedes le van a pedir una plata a Impulsa. Se supone que esa plata les va a ayudar a ustedes a que crezcan el negocio, ¿de acuerdo? Y se supone que estas cifras de crecimiento pues tienen que estar reflejadas en el 2018 y 2019. Ese es el sentido de las proyecciones financieras, ¿cierto? Entonces ustedes ahí van a encontrar cosas como cartera, inventarios, proveedores. Entonces todas esas cosas tienen que presentar algunas variaciones si ustedes, por ejemplo, están pidiendo materia prima. O por ejemplo, si ustedes están pidiendo inversión en activos fijos, pues acá más abajo ustedes pueden decirnos cuál va a ser la inversión en activos fijos y se supone que eso tiene que cambiar las proyecciones. Señor. Una pregunta, ¿las proyecciones para qué se van a usar? Para saber cuál es el impacto del dinero que les está dando Impulsa en términos de crecimiento de su negocio. No, obviamente, a ver, hay que tener en cuenta que esto no se va a poner como un resultado. O sea, si usted me está diciendo, voy a crecer el 50% y crecí el 20%, pues no, la interventoría no lo va a castigar por eso. Pero para poder viabilizar esos recursos que ustedes le están pidiendo a Impulsa, nosotros sí tenemos que saber que ustedes tienen claro en qué les va a ayudar. Sí, o sea, yo sí tengo que ver un salto en que hoy estoy vendiendo, no sé, 100 millones, pues mañana no puedo estar vendiendo 101, porque entonces, ¿para qué me pidió 120 millones? ¿Sí? Es tratar de verificar ese crecimiento. Sí. Acá abajo, en esta parte inferior está en blanco, pero ustedes pueden utilizar este espacio si necesitan hacer aclaraciones por ejemplo, en los temas de inversión en activos fijos, ¿sí?
Entonces, mire, maquinaria de equipo, voy a comprar un computador, 2 computadores, 3, no sé. Todas esas cosas, por ejemplo, en otros, en vehículos, todas esas cosas, pues ustedes simplemente lo aclaran, ¿de acuerdo? Y ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estos datos financieros son adicionales a los estados financieros que van a pedir. Sí. Eso es algo que ustedes tienen que construir, porque los estados financieros pues es un documento que ustedes radican. Sí, porque hay empresas que han vendido desde entonces. Este archivo Excel lo vamos a descargar. Sí. Todo esto está atado a la convocatoria en la página de Impulsa con todos los anexos que ustedes deben descargar, modificar y firmar y demás. Y la forma de entregar también lo dice. Sí, ahí les piden, ahí les dicen los documentos, les hago pues una claridad, y es que ustedes deben radicar una propuesta física y una propuesta digital, y nosotros igual esta información de matriz del proyecto, que fue el archivo que les mostré anteriormente, y los verificamos directamente sobre la parte digital, ¿de acuerdo? Las dos deben estar para cumplir, señor. Las fechas de cierre de la convocatoria y resultados, eso es lo que se va a mostrar en el ADN, ¿no? No. ¿Cuándo se sabe qué pasó? Entonces, la fecha de cierre de la convocatoria es hasta agotar recursos. ¿Esto qué significa? Hasta que nosotros tenemos, ahí como lo dicen los términos, tenemos 3.225 millones disponibles, los cuales apenas se ejecute el último peso, a eso me refiero al último contratado, hasta ahí nosotros entonces hacemos una comunicación y cerramos la convocatoria. ¿De acuerdo? La adenda básicamente es lo que yo les digo, va a cambiar unos puntos de requisitos que tiene la convocatoria hoy y que van a ser modificados, entonces que van a tener en cuenta si van a proponer o si van a radicar. Tienen que salir esta semana en la página, queda publicada de la misma manera. Igual yo les recuerdo el canal de comunicación. Si ustedes tienen alguna pregunta, deben redactarla al correo info@impulsacolombia. Solo a través de ese correo recibimos las preguntas que tengan sobre la convocatoria y serán respondidas y notificadas en la página de Impulsa. ¿Cuánto demora el proceso? Bueno, entonces eso es importante. Les recuerdo que los términos dicen lo siguiente: nosotros abrimos cortes mensuales para el proceso de evaluación. Los 21 de cada mes cerramos ese corte, o sea, quiere decir que de este mes hasta el 21 que ya pasó, recibimos unas propuestas y esas propuestas las mandamos al primer filtro que se llama prefactibilidad. Cuando salga ese filtro está saliendo muy rápido, cuando sale eso más o menos se tarda máximo 15, 20 días. Sobre eso, si ustedes no son prefactibles, se les comunica y se les pide que recojan la propuesta. O si no, después de 15 días pues destruimos la propuesta, ¿de acuerdo? Ahí se les comunica algo. Si pasan ese primer filtro, nosotros tenemos que esperar hasta que al menos hayan 5 propuestas para hacer el panel de viabilidad, ¿de acuerdo? Y ahí ya se les llama panel, ahí tenemos unos expertos que son los que van a decidir si tienen o no los recursos, y ahí se termina y ya empezamos el proceso de contratación. No, más o menos un mes se va a tardar el primer filtro después de la radicación, y todo depende, pues miren, la verdad es que como ninguna propuesta ha pasado el primer filtro, pues el segundo va a tomar un poco más de tiempo mientras se cumplen al menos las 5 primeras. ¿Y si no se reúnen esas 5? Ahí sí hacemos el proceso de evaluación. ¿Con las que hay? Sí. ¿Y qué plazo le tienen a ese? Con los cortes, todo lo hacemos con los cortes. Ah, ok. Sí. Los cortes son para las dos, Sí. para los dos filtros. Sí, así es. No, yo espero hasta el 21 a recibir propuestas. De ahí los mando al primer filtro. Y después de ese primer filtro, empiezo un segundo. Entonces el primer mes es para solo el primer filtro. Y después de eso, obviamente puede tardar un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la cantidad de propuestas. En caso de que pasemos al segundo filtro, todavía el desembolso, ¿cómo sería? Ya con todo esto clarísimo, con todo esto pasado. Cuando esto pasa, ustedes pues empieza el proceso de contratación. Ahí obviamente nosotros hacemos unas verificaciones, les pedimos que firmen el contrato, y después del contrato, a través de la interventoría, ustedes solicitan el primer desembolso y ahí se daría. Pero obviamente
pasando los procesos de filtro y adicionalmente perfeccionando la contratación con ustedes. Una pregunta, para eso toca crear una cuenta bancaria nueva para desembolsar esos Sí. nuevos recursos. Sí, las Esa cuenta No. tiene que estar a nombre de la empresa. Sí, ahí les piden unos requisitos específicos, pero sí tiene que ser nueva, no puede ser donde ustedes manejan normalmente sus ingresos y obviamente tiene unas condiciones especiales por el tema de seguimiento. Entonces, tranquilos, eso cuando llegue al proceso de contratación se les explica y no es nada complicado, entonces eso está. ¿El tiempo mínimo que yo puedo ejecutar, desarrollar el proyecto? No hay mínimo. Puede ser un mes, pero máximo 12. Y en ese primer filtro, si llega a haber alguna corrección muy pequeña, ¿se puede cambiar y volverse a presentar o ya sí? No, dependiendo. Sí, dependiendo, por ejemplo, de qué sea lo que haya que corregir. Pero en general se les dice que no cumple y se les avisa cuáles fueron los motivos por los cuales no cumplieron. Las propuestas se radican en la calle 28, número 13A24, eso es el edificio de al frente, piso sexto. Y ahí, obviamente, como vieron en el formato de presentación de las propuestas, tiene que venir a nombre de Juan Carlos Garavito. Sí, ahí lo dice. Sí, o sea, en los términos lo dice. ¿Listos? Bueno, gracias por haber venido. Y cualquier cosa que necesiten, estamos pendientes.